hablar sobre el mencionado en el título José Carlos González Hurtado. Este hombre ha escrito un libro de bastante éxito. Yo en una librería que voy en Barcelona, una librería muy grande, vi que su libro está súper promocionado en primera plana. O sea, cuando entras en la librería está su libro ahí, digamos, como promocionado. El libro se llama Dios existe, el poder del demonio y el Big Bang. Es un libro que se presenta a sí mismo, digamos, como una especie de libro que demuestra de forma científica la existencia de Dios, ¿vale? Y José Carlos González Hurtado es el autor. Y en un canal que se llama A la de Tres, que es un canal claramente, además no lo ocultan, con fondos cristianos o de la iglesia, o como lo queráis llamar, ahí, digamos, le hacen una entrevista a un chico joven y habla sobre su libro, básicamente. Y entran en bastantes disquisiciones y bastantes temas filosóficos y metafísicos, etc. Y bueno, haré una vieja fórmula que los más viejos del lugar ya conocéis, que es trocitos de la entrevista, y iré analizando un poquito lo que yo pienso sobre lo que él dice y por lo tanto sobre su libro de alguna forma. Pero el libro no lo he leído, lo adelanto, este libro sí que no lo he leído, pero sí que he escuchado la entrevista entera, que dura 1 hora y media, y he hecho la vieja fórmula que hace tiempo que no utilizaba digamos, analizar un poquito lo dicho en ella, ¿no? Y poner mi contrapunto, que creo que es una fórmula que siempre os ha gustado y hacía tiempo que no la hacía y tenía ganas de volver a hacerla. Pues bien, como siempre se hace en esos casos, voy a dejar correr un poquito el trozo que me interesa analizar ahora mismo y nada, lo voy a poner fuerte para que se escuche bien. Espero que se escuche bien y a ver, ahora lo dejo correr en un momentito. Vamos allá. ¿Para los ateos? No. ¿Por qué? Pues porque la materia es eterna, no necesariamente ha habido un creador. Pero si el universo tiene un principio, ¿eso supone un problema para los ateos? Sí, eso supone un problema para el ateísmo, porque necesariamente ha habido que tener un principio. Y ahora también una reflexión. El ateísmo estaba muy contento, o parecía que no tenía ningún problema, con un universo eterno, infinito, y sin embargo no acepta la posibilidad de un Dios eterno e infinito. Entonces, la materia puede ser eterna y Dios no puede ser eterno. Aquello que se predicaba de la materia no se puede predicar de eso que nosotros llamamos Dios, de donde se demuestra que su problema no es el concepto de eternidad y de infinitud. El problema es el concepto de Dios. Bien, pues sobre este trozo en concreto, lo que yo sí, digamos, puedo sacar, digamos, el problema es el maniqueísmo siempre, ¿no? Vamos a ver, yo adelanto que aquí no voy a estar ni a favor de los ateos, o sea, eso no va a ser una prédica antiteísta, ni ateísta, ni una prédica ateísta, es decir, yo no voy a estar en favor ni de uno ni de otro, porque, digamos, mi postura sería una postura que está entre medias, en realidad. Así que lo que pretendo es defender mi postura, en realidad, de alguna forma, en la que yo creo que es la correcta, para mí, mi opinión. Que de hecho queda muy bien reflejada en mi pequeño ensayo, La conciencia desvelada, que os invito a buscar por Amazon si alguno tiene ganas de leerla. Y también en mi canal hay un debate que hice con varias gente, y luego también hay otro, yo diría que hice una especie de presentación también del ensayo. Pero bien, de todas formas aquí lo que importa es lo que diga hoy, ¿no? y voy a ello. No, el problema de lo que dice él, ¿no? Del eterno infinito, el universo eterno e infinito versus un universo cerrado, digamos que no ha tenido un principio, ¿no? Y el problema del Big Bang es un falso argumento, es un argumento maniqueo que realmente
no tiene razón de ser. Es decir, en realidad, haya sido lo que haya sido, o sea, haya pasado lo que haya pasado, al final no importa. Es decir, tanto si es un universo en contracción y... Es decir, lo que está claro es que, digamos, hay una ley que sí que está bastante clara, que es la ley de la entropía, ¿no? Se ve aquí en la Tierra, es decir, los seres nacen, mueren, se desarrollan, mueren, todos, ¿vale? Llámese célula, llámese cualquier cosa, que no sea pura energía, digamos, pura materia, muy primordial. Todo tiene una evolución, todo tiene un principio, todo tiene un final. Entonces, llámese digamos, la entropía que se produce aquí en la Tierra con los seres biológicos. Llámese, digamos, lo que se puede observar en los grandes astros, ¿no? Que desaparecen, aparecen, estrellas, etcétera, ¿no? Agujeros negros, en fin, toda una serie de historias que se producen. Nos demuestran simplemente que hay una fuerza que es la entropía, ¿vale? Una fuerza que es un desgaste, ¿no? O sea, hay primero o no primero, es que da igual el orden, es que no hay orden, probablemente es circular. Digamos, hay una tendencia al orden, ¿vale? Que esto está clarísimo, porque si no estaríamos aquí. Hay una tendencia al orden, a que todo se disponga de forma ordenada, la energía, ¿no? Y la materia se equilibre de tal forma que todo esté ordenado y pueda producirse esa cosa llamada vida, ¿no? Y luego hay un momento que se desordena todo esto, ¿no? Y hay una entropía. Entonces es muy probable que el universo sea simplemente una cosa que se expanda y se contraiga y se expanda y se contraiga. Y por lo tanto lo del Big Bang puede ser también, es que tiene cabida en esa teoría, ¿no? No hay ningún problema. Tiene cabida todas las teorías que él menciona aquí, a la vez. Que es probablemente lo menos maniqueo que hay que pensar y lo más, escépticamente hablando, lo más coherente. Luego, una vez dicho esto, por lo tanto, digamos, eso de que el Big Bang es necesario para el ateísmo, bueno, pues no. Porque yo puedo no creer en un Dios que lo empiece todo y que sea inmanente y tal, y que no esté antes del espacio-tiempo y que esté después del espacio-tiempo o deje de estar, me da igual. Es decir, yo como ateo, por ejemplo, podía rebatir simplemente esto, que no me hace falta la existencia de Dios para que haya un Big Bang, porque puede ser simplemente después de una contracción, por ejemplo, de la energía de la materia, ¿no? En la entropía. Por lo tanto, digamos que esto no tiene ningún sentido. Es decir, no tiene por qué ser un argumento relevante. Vamos a seguir adelante. Hay otro pequeño pasaje que también me gustaría argumentar o rebatir, que empieza por aquí, si no recuerdo mal. Vamos a escucharlo. Física, como puede ser cualquier tipo de energía, o puede ser estabilidad. Entonces el tiempo se crea en ese momento. La primera persona que dice eso, por cierto, es San Agustín. San Agustín en las Confesiones dice: no preguntéis qué estaba haciendo Dios antes de la creación, porque antes de la creación no había tiempo. El tiempo también lo crea Dios, y el espacio lo crea Dios, y la energía la crea Dios. Entonces la física te puede contestar: a partir de este momento yo te explico o intento explicarte cómo se ha creado, cómo ha aumentado, cómo ha evolucionado el universo. Bueno, aquí, mencionando a San Agustín y mencionando todo este tipo de argumentos, lo que hace es una vez más entrar en una especie de argumento un poco forzado y para meter su cuña, claro, ¿no? Es decir, él necesita en el argumentario, digamos, meter una y otra vez el Big Bang, el comienzo, que todo tiene un comienzo y que a partir de ese comienzo, pues claro, Dios es el que ordena pues el espacio-tiempo, etcétera, el que lo crea y tal y cual. Y claro, y va haciendo una mezcla todo el rato de verdades que la ciencia está revelando con supuestas verdades que ya se habían revelado antes de que la ciencia fuera capaz de analizarlo, digamos, de forma científica, ¿no? Y claro, menciona a San Agustín y etcétera, ¿no? Pero es que todo esto es que no tiene ningún sentido. Es decir, vamos a ver, o sea, bueno, tiene sentido para él en su lucha contra el ateísmo o su lucha por demostrar que hace falta una entidad llamada Dios en la ecuación, ¿no? Pero es que realmente en la ecuación no hace falta. Es decir, en mi opinión, esto no es relevante, porque sí que es verdad que el espacio, digamos,
el tiempo se crea con el espacio, es decir, bueno, es indisociable, ¿no? El espacio-tiempo es una cosa que no se puede disociar el uno del otro. Es un concepto complicado de entender, de hecho muy complicado de entender, pero se puede llegar a intuir o entender de forma... es dificultoso, pero para que nos entendamos, es decir, el tiempo es algo... El tiempo en realidad no existe, ya, vamos a empezar por ahí. Si no hubiera espacio no hubiera tiempo. Entonces, claro, el tiempo solo puede crearse y puede percibirse y puede, digamos, tener un sentido si hay espacio, ¿vale? Si hay una expansión, ¿vale? De la energía y si hay diferentes objetos que se alejan entre sí y que se ponen a funcionar de forma autónoma pero alejada, ¿vale? Entonces sí que ya el tiempo ya empieza a cobrar sentido porque el tiempo no es más que una forma de medir ese espacio que hay entre dos objetos, ¿no? Y de medir, digamos, el tiempo que tarda ese objeto pues en hacer cualquier gesto, ¿no? Sea circular, elíptico, me da igual cómo, ¿no? Y ahí es cuando ya empieza a tener sentido empezar a inventarse un concepto que se llama tiempo para medir todo ese tipo de fenómenos, ¿no? Pero el espacio, digamos, tiene ese concepto del tiempo, puede funcionar perfectamente. Es decir, si está demasiado contraído, pues no hay tiempo, ¿vale? O el tiempo está casi congelado, ¿no? Y si está muy expandido, pues hay tiempo, cada vez más tiempo de hecho, el tiempo es cada vez más mayor, o sea, cada vez mayor y al final llega un momento que es tan grande, el espacio-tiempo se ha expandido tanto que, no tiene, que acaba no teniendo sentido tampoco, ¿no? Y al final yo me imagino que esto se dispersa de tal forma que al final entra en entropía y es cuando puede ser que vuelva a converger, digamos, en un punto muy pequeño y vuelve otra vez a ordenarse, ¿no? Se desordena de tal forma que al final se tiene que volver a ordenar pues partiendo de lo pequeño otra vez, ¿no? De algún remanente que quede por ahí, de todo lo que se ha expandido, algún remanente queda más o menos para poder iniciar otra vez un ciclo, o otro ciclo, ¿no? Universal, lo podríamos llamar así. Y eso es lo que yo pienso. Entonces ahí, una vez más, el concepto de Dios no entra. Es decir, no entra como se lo imaginan ellos. Ahora sí entra, sí, es decir, si todos esos problemas que tienen los ateos y los teístas, se solucionaría cambiando el nombre. Es decir, cambiando el concepto y el nombre. Es decir, en vez de hablar de Dios o no Dios, ¿por qué no hablan de la necesidad que haya una conciencia para poder, digamos, certificar todos esos fenómenos? Es decir, ahí sí que creo que la naturaleza puede ser que necesite de una conciencia que se pueda encarnar en cualquier cosa, es decir, cualquier cosa que sea capaz de ser consciente, es decir, cualquier ente biológico dentro del universo, dentro de un planeta, etcétera, que pueda desarrollarse de forma que tenga el tiempo suficiente para desarrollarse, que puede ser que seamos solo nosotros, o puede ser que sea una cosa que se haya repetido y se repita, digamos, en diferentes sitios a la vez, bueno, a la vez, es que el concepto de a la vez, cuando hablamos de espacio, es muy complicado, porque el tiempo se mide de unas formas también muy complicadas conforme te vas alejando del punto desde donde intentas demostrar algo, ¿no? Por ejemplo, aquí el planeta Tierra. Entonces, claro, ese concepto, digamos, para mí es eso, o sea, es decir, cambiemos todo eso por la conciencia. O sea, ¿es necesario que haya una conciencia, una autoconciencia lo suficientemente potente como para que certifique todo ese tipo de fenómenos de los que estamos hablando? Pues probablemente sí, porque si no hay conciencia, es decir, todos esos fenómenos que se desarrollan, que sí, que pueden prescindir perfectamente de ella, pero entonces no quedan certificados, no quedan como registrados, no quedan como analizados, no quedan como... carecen de realidad. Digamos, al no haber sido percibidos, pues carecen de existencia realmente en realidad. O sea, al final la realidad no existiría. Es decir, para que exista necesita una comprobación, yo creo. Si no hay esa comprobación, pues evidentemente, o sea, los que empujan también el argumento demasiado racionalmente, demasiado científicamente, también se equivocan porque un universo desencarnado, es decir, si no hay ningún tipo de carne consciente que lo certifique, es también un universo estúpido, o sea, es decir, no tiene ningún sentido per se, y al no tener ningún sentido, pues es como si no existiera, o sea, da igual que exista que no exista, la verdad. Si no hay nada que lo certifique, ¿para qué
¿para qué estás? ¿No? Es decir, no tiene ningún sentido tampoco. Eso sería un argumento que probablemente es a favor de él, de su tesis. Pero ya lo veis que de la forma que yo lo planteo tampoco es a favor de él en realidad. Pero es más bien a desfavor del ateísmo, o sea, del cientificismo, digamos, demasiado intelectual, pero tampoco es que estoy a favor de su tesis. Estoy, digamos, como lo podéis comprobar, un poco entre medias, porque ni certifico una cosa ni la desmiento, ¿no? Vamos a oír otro trozo más, que puede ser interesante, para contraponer. Ya sé que es complicado todo lo que digo, ¿eh? Habrá gente que lo entendéis y otros que no. Bueno, para eso está la casilla de comentarios. Ahora es publicidad. Nos preguntamos hace milenios qué es la vida. Y si no fueran las que son, tampoco yo no estaría. Un momentito que no se está tampoco. Es que se me ha disparado la publicidad y ahí se ha ido todo al garete, pero no, da igual, lo recuperamos, no hay problema. Como decía, bueno, he perdido un poco el hilo de lo que decía, pero sí, que es complicado de entender, pero para eso está la casilla de comentarios. Siempre os lo digo, meter ahí comentarios y para eso está, y intentaremos contestar e incluso hacer un pequeño debate, ¿por qué no? Bueno, vamos a seguir. Otro científico, el Premio Nobel de Física del año 2020, calculó las posibilidades de que tuviéramos un universo antrópico, que quiere decir un universo que nos permitiera a ti y a mí estar aquí, ¿vale? Y dijo, mira, el universo tiene muy poca entropía. Entropía es la medida del desorden que hay en los sistemas. Básicamente, nuestro universo está ordenado. ¿Nuestro universo está ordenado? Sí. ¿Eso es casualidad? Podría ser. Entonces él dice, bueno, vamos a calcular cuánta suerte hemos tenido. ¿Vale? De todos los universos posibles que hubiera habido, ¿cuántos tienen la entropía que tenemos en el universo? Primero calcula cuál es la entropía. Y la entropía es todos los bariones que hay en el universo, que es 10 elevado a 81, multiplicado por la entropía de cada barión, que es 10 elevado a 43, es 10 elevado a 193. Y luego calcula los posibles universos, que son los estadios de fase del posible universo. Como eso es el logaritmo de la entropía, y lo eleva al factorial, entonces es 10 elevado a 10 elevado a 123. Para decirlo de una forma que nos podamos entender, te han dado un décimo de lotería, Luis, y se han repartido 10 elevado a 10 elevado a 123 décimos. ¿Y cuánto es eso? Pues es un número que no se puede calcular. En una de las conferencias que estaba dando, alguien entró y lo he metido en ChatGPT y me dice que eso no se puede calcular. Efectivamente, no hay un ordenador en el universo, en el mundo, que sea capaz de calcular ese número, 10 elevado a 10 elevado a 123. Bueno, pues te han dado un décimo y se han repartido 10 elevado a 10 y te ha tocado. Entonces yo siempre digo lo mismo. ¿Cómo se llama tu novia? Carmen. Saludamos desde aquí a Carmen. Si a Carmen le toca la lotería hoy, y le toca la lotería mañana, y le toca la lotería el pasado mañana, y al otro día, y al otro día, ¿qué diría Pablo de Carmen? No tú. ¿Qué diría Pablo? ¿Que tiene mucha suerte? No, estoy seguro que no. Carmen está haciendo trampa. Bueno, pues eso es lo que nos ha pasado. Alguien ha hecho trampa para que nosotros estemos aquí. Bueno, una vez más un argumento bastante maniqueo, ¿no? O sea, utiliza ahora las matemáticas para intentar demostrar una teoría que es un poco tirado un poquito así de aquella manera. Porque realmente lo que ocurre aquí es que eso es el argumentario ese un poco falso de la medición, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo sé yo que eso es tan especial que tiene que haber un Dios creador? Pues esto, demostrando que era súper complicado que sucediera y tal y cual, y que todo está ordenado además de una manera tal que si el Sol estuviera solamente un poquito más cerca de nosotros, o nosotros un poquito más cerca del Sol, ya nos quemamos. Si estuviéramos un poquito más lejos, ya nos congelamos. Si estuviéramos un poquito más... Claro, pero todo eso es una trampa, porque todo eso son mediciones que tú haces a posteriori. Es decir, cuando tú has tomado conciencia, conscientemente de tu existencia, y cuando digo tú, digo ahora lo colectivo, nosotros, evidentemente, ¿no? No hablo de un individuo, hablo de nosotros. O sea, el ser humano se da cuenta de que existe, de que tal, toma conciencia de tal, de lo especialete que cree ser, de qué guays que somos, qué tal y igual, cómo pensamos, de qué ver, lo consciente que somos. Pues vamos a empezar a calcular o a ver por qué estamos aquí, ¿no? Porque somos tan guays que tiene que haber algo especial que ha pasado aquí para que estemos aquí, ¿no? Y entonces empezamos con los calculetes, ¿no? Y empezamos a calcular cosas, tal, tenemos instrumentos y
empezaron a calcular que la distancia es perfecta, que el globo está tal, que está equilibrado todo, la atmósfera, todo, etcétera. Si hubiera un gramo más de oxígeno nos quemamos, si hubiera un grado menos no sé qué. Vale, perfecto, pero todo eso es una trampa, porque estás midiendo algo que es evidente, que todo está perfecto para que tú existas, porque si no, no estarías aquí diciéndolo. Es decir, es evidente y es obvio que si no estuvieran las cosas, si las cosas no estuvieran hechas de la forma que están hechas, no estaríamos aquí, pero es una obviedad. Es decir, y tú lo único que estás haciendo es poniendo números a esta obviedad. Es decir, estás haciendo calculines que te confirman lo que es obvio, simplemente. Así que no es tan especial esto tampoco que ocurra o que haya ocurrido. Es simplemente que tú estás midiendo en números que ha ocurrido. Ya está. Y lo estás certificando, y como son números tan extraordinarios, o tú los haces tan extraordinarios que después de repente pues todo el mundo dice, hostia, qué fuerte, ¿no? Y tal. Y entonces pues vamos a poner una cosa que se llama Dios, porque solamente puede ser un Dios que lo haya ordenado todo tan bien para que yo esté aquí. Pero es que eso es un argumento muy antropogénico, es decir, bueno, poniéndonos a nosotros, el hombre, en el medio de la creación, o sea, siendo los más buenos. Es decir, y tampoco quiero caer en el otro lado, porque luego están los supercientíficos, esos superintelectuales, que te van a poner todo al otro lado. Es decir, claro, no somos nada, no somos nadie, no importamos nada, somos una puta mierda, porque en realidad esto es un cálculo que no ve para nada, porque claro, evidentemente que todo está en el lugar perfecto. O sea, van a coger mi argumento, pero para decir esto, que todo es azar y que todo tal, y que ese tío dice solo tonterías. Pero es que tampoco. Es decir, sí que tiene algo, digamos, de interesante, si no voy a utilizar extraordinario ni nada, porque si no es demasiado a favor de las tesis de los teístas. Pero sí que tiene algo interesante en el sentido de que, es decir, demuestra que de alguna forma la naturaleza aquí lo ha hecho, y probablemente lo ha hecho en otras partes, pero lo que está claro, o lo que tenemos claro de momento, es que lo ha hecho aquí, que de alguna forma deja que algunos planetas puedan desarrollar vida biológica autoconsciente. ¿Para qué lo he hecho? Pues yo repito mi argumento anterior, es decir, yo creo que simplemente se hace pues, para certificar la realidad. Es decir, es que es normal que la naturaleza, si la quieres llamar Dios, a mí tampoco es que me moleste demasiado, pero es evidente que digamos que para existir se tenga que autocertificar de alguna forma, y la mejor forma de autocertificarse es mediante algo que esté dentro de la creación, que se dé cuenta que está creado. Pero me refiero a todo esto, le puedes dar una carga súper teísta y pensar en cosas mágicas, o le puedes dar una carga mucho más intelectual, racional, tranquila, y tranquilamente pues certificar que sí, que la autoconciencia es algo bastante interesante y que es necesario. Simplemente lo podemos dejar ahí, no hace falta añadir Dios, tal cual, magia, juzgar, demonios, pecado, no hace falta todo esto, sobra. Es decir, puedes hablar simplemente de Dios sin ningún tipo de problema, si quieres, incluso si quieres ponerle el nombre de Dios a la conciencia, o al hecho o al universo en sí, o sea, a toda la creación. Si la quieres llamar Dios, pues ¿por qué no? En vez de llamar la creación, naturaleza o lo que sea, me quieres dar ese nombre, pues dáselo si quieres, no tengo nada en contra, pero despójalo de la carga esta tan humana y tan micro y tan pequeña, de todas esas cosas de la culpa, de tal, del pecado, de no sé qué, no sé cuántas, de que hay que seguir un libro o tal otro. No, es que no hace falta. Él mismo lo dice, además, hay momentos que se pone más serio y lo dice, que no es necesario realmente todo esto. Observando la naturaleza y siendo científicamente analizándola, puedes llegar a la conclusión simplemente de que está muy bien que tengamos conciencia y que estamos aquí para certificar la realidad, para digamos, que todo esto que sucede, todos esos fenómenos del espacio-tiempo, del universo, etcétera, pues bueno, que estén analizados y que estén recogidos y que estén vividos por entidades que la puedan sentir a través de sus propios cuerpos, ¿no? Y si no, es que si no tendría sentido, para mí tampoco. O sea, ahí estoy con los teístas. Es decir, algo que fuera totalmente azaroso, sin ton ni son, y que no existiera una especie de conciencia para analizarlo, tampoco tendría demasiado sentido. Es que no tendría ningún tipo de lógica ni de sentido, tampoco, visto de la otra manera. Y ahora, por último, vamos a analizar un último pasaje así interesante,
108, yo diría. Ya he llegado al último. Sí, a ver, vamos a ver. Por aquí creo que es. Vamos allá. Porque el ser humano necesariamente es libre. Y puesto que eres libre, puedes hacer lo que quieras. Y esas son las consecuencias de tu libertad. Y no podría chocar con la omnisciencia de Dios el hecho de que, como Él sabe todo lo que va a ocurrir, pero al mismo tiempo nosotros somos libres, al mismo tiempo podría pensar gente que no somos tan libres porque Dios ya sabe lo que va a ocurrir. No, porque Dios está fuera del tiempo. Es difícil de entender. El tiempo es, fíjate lo que te he dicho, el tiempo se crea en un momento y se crea para ti, para mí. Dios está fuera del tiempo. Dios es omnisciente. Yo creo que la pregunta iba a ir por otro lado. Ahí la he pillado y ya verás, lo dejaré correr un poquito más, pero verás que intenta hacer una especie de regate ahí de cosas muy raras, pero es que ahí mismo se ha pillado, porque si es omnisciente y está fuera del espacio-tiempo, ¿qué coño hace analizándolos cada individuo? O sea, ¿qué hace, digamos, por qué somos tan importantes individualmente para él si él está totalmente fuera del juego de todo esto, del espacio-tiempo? Entonces, si está fuera del espacio-tiempo y solo estuvo para crear el espacio-tiempo, pero luego se retiró y nos dejó la libertad total, ¿para qué seguir creyendo en una entidad así? Es decir, es estúpido, o sea, ella carece totalmente de sentido. Es decir, entonces, claro, ahí su teísmo se va al garete, o sea, porque él su juego es intentar hacer un teísmo intelectual, que es una cosa que viene de Norteamérica, de los evangelistas, de ramas evangelistas de norteamericanas, y bueno, la secta, la cienciología, todo esto. Es decir, todo eso viene con el racionalismo que tenemos actualmente, que nos basamos en unas sociedades racionales, por lo menos aquí en Occidente alargado muy, muy largo, o sea, el Occidente, porque el Occidente lo ha impregnado todo al final, pero hay pequeños trozos de la tierra y pequeñas comunidades que todavía se siguen resistiendo un poquito, ¿no? Sobre todo algunas ramas del cristianismo desde luego radical, algunas ramas del islamismo radical, el judaísmo radical, etcétera, que se siguen resistiendo al racionalismo, ¿no? De alguna forma, o que dicen resistirse, porque luego son muy racionales para otras cosas. El caso es que digamos que entonces se va todo al garete, ¿vale? Y claro, y la única manera de reconciliar un poquito y darle otra vez un poquito de magia a esto sería con mi argumento, no con el suyo. Es decir, con el argumento de que la necesidad de una autoconciencia, digamos, ¿no? Que certifica un poquito la realidad. Él se va a ir por otros derroteros, que ahora lo vamos a dejar correr un poco, que a mí no me convencen para nada. Pero te voy a contestar por donde creía que iba la pregunta, que yo creo que voy a contestar la tuya. Es, no, Dios no puede evitarlo porque te deja libre. Y tu libertad, si no, no sería libertad. Si no, no sería libertad. Si no, simplemente habría... Lo que dicen muchos de los materialistas es que no tienes libertad, sino que estás determinado a ver, como si fueras el asno de Buridan. No sé si sabes la historia del asno de Buridan. Había un filósofo que llamaba Buridan que decía, si tú pones un asno en el medio entre dos montones de paja, siempre irá a donde haya más paja. Eso es determinado. Y decía Buridan, si los dos montones de paja son exactamente de la misma cantidad, el asno morirá de hambre porque no sabrá elegir. Eso parece inteligente, es completamente absurdo. ¿Vale? Si lo piensas, el asno morirá, no, mire, comerá una paja y luego terminará haciendo. Bueno, pues el ser humano es libre. No es que estés determinado a, yo voy a tomar ahora agua y luego voy a tomar café. No, yo soy libre, he decidido coger, y todos lo sabemos, todos los días ejercemos nuestra libertad, tomamos la decisión tú has tomado la decisión de venir aquí, yo no te he obligado. Yo tomaré la decisión de estar aquí, yo no me he obligado. Eso es ser libre. Entonces el ser humano, al ser libre, puede elegir. ¿Dios puede hacer que no seamos libres? No, no puede hacer que no seamos libres. Toda una dicotomía que al final no ha dicho nada. Es decir, se ha centrado en el concepto de la libertad, ha mencionado a un filósofo que debe ser el más burro de la historia, o un pasaje que ha seleccionado de ese filósofo que es fácilmente rebatible, entre comillas, porque tiene más miga de lo que él piensa, el trozo este. Pero digamos que no he dicho nada. Es decir, realmente eso lo paráis a pensar, se ha empezado una adquisición sobre el concepto de libertad
y se ha escapado de la pregunta, se ha escapado totalmente, ¿no?, de la pregunta, porque claro, evidentemente si se pone a responder a la pregunta concretamente se le va todo el negocio al garete. Así que mi conclusión sería la siguiente, ¿no?, que sin ser, digamos, ni teísta ni ateísta, es decir, aquí el problema está en el concepto siempre de individuo versus colectivismo, es decir, tomar el individuo de forma individual, nunca mejor dicho, o tomarnos a nosotros los hombres como un todo, es decir, de forma más holística, ¿no? Si nosotros nos tomáramos de forma más holística y colectiva, está muy claro que colectivamente, holísticamente hablando, pues somos necesarios y en la conciencia que tenemos está muy bien, ¿no? Y que realmente es una cosa que da un servicio. Yo creo que estamos dando un servicio a la naturaleza en el sentido de que la certificamos su existencia, incluso la medimos, archivamos todas esas mediciones y de alguna forma pues es necesario que una entidad biológica tipo nosotros, que seguramente en el universo hay otras muchas y habrá otras muchas y siempre la habrá, incluso cuando el universo acabe y vuelva a empezar y etcétera. Yo estoy muy convencido de esta teoría de que nunca esto no acaba nunca del todo ni empieza nunca del todo, siempre es un eterno nace, renace, nace, muere, renace, remuere, o sea, muere. La muerte también es algo bastante falso, el concepto de muerte, en cierto modo. No es un concepto demasiado claro tampoco. Porque sí, muere un individuo de la cadena, pero no muere la cadena. Entonces, claro, si muriera la cadena, o sea, al no morir la cadena, pues realmente la muerte, entre comillas, no existe, ¿no? Lo que existe es la vida, básicamente. Luego la muerte no es más que un mecanismo necesario para renovar células, ¿no? Pero realmente no es un mecanismo que realmente exista, ciertamente, digamos, ¿no? Solo existe a nivel muy micro, muy individual, y ahí está toda la problemática, que al confundir lo micro individual con el todo, o a querer identificarse como individuo al todo, ahí es cuando surgen los conflictos. Si no hiciéramos esa diferenciación, no habría ningún tipo de problema. Yo creo que toda la cuestión está ahí. La religión vive del conflicto que se genera, o que se autogenera ella misma, en querer, digamos, con una cosa tan grande como la naturaleza, pues que esté al servicio de un individuo tan pequeñito, digamos, ¿no? Y que le debe algo encima, o sea, y de alguna forma le debe, pues eso, reencarnarse eternamente o ser eterno en otro plano. Pero es que es pedir cosas muy estúpidas, porque realmente tú como individuo no existes, que es muy falso también el individualismo. Y ahí entraríamos en un debate sobre el ego, el no ego, etcétera, ¿no? Pero entonces, claro, al proponer debates tan ya... Es que el debate ya es falso, es decir, ya está mal hecho, ya está mal planteado. Entonces, claro, cuando tú ya empiezas mal, pues mal acabas. Entonces, de alguna forma, al final lo que vas a montar es un lío, es una confusión, digamos, ¿no? Y por eso hay tantas guerras de religión, etcétera, porque todo el mundo cree además que tiene su verdad, su manera de interpretar esa relación individual con la naturaleza, ¿no? Y ahí está toda la problemática para mí, ¿no? O sea, esa es un poco la historia. Pues bueno, lo vamos a ir dejando aquí, que creo que con esto ya hemos hecho un buen análisis de toda la historia esta y de lo que pienso yo sobre eso, ¿no? Sobre ateísmo versus teísmo, ¿vale? Y nada, pues eso, os invito a un próximo audio-vídeo, a un próximo programa y un próximo podcast, no sé, todas las palabras son varias. Y eso, suscribiros, no seáis tímidos, los que no lo habéis hecho todavía, y participar en la texto de comentarios, ¿vale? Y no olvidaros de pulsar al like, es que se ve que eso también es importante para que corra el vídeo. Venga, pues nada, un saludo a todos y hasta la próxima, cuidaros mucho, como digo siempre.